Hola a todos, mi nombre es Marian Ramírez y esto es Pensarte en Voz Alta, un espacio de encuentro y diálogo entre artistas. Hoy nos va a acompañar Irene Coloma, acróbata y actriz. Y bueno, mientras espero a que se conecte, pues comentaros que ya tenemos canal de YouTube para que podáis seguir también las entrevistas desde ahí. En mi canal de YouTube podéis buscarlo como @marianmusicaescena y así podéis también verlas por allí. Mira, aquí está Irene. Hola Irene. Buenas. Perdón. Hola bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de tenerte por aquí. Qué guay, qué guay. A ver a ver qué te puedo aportar. A ver. Ah, seguro que un montón de cosas, vamos, yo eh, cuando te conocí ya me pareciste un artista espectacular y después de verte actuar, bueno, ya enamoradísima estoy. Me sorprende la primera parte porque, bueno, me ayudaste a prepararme una prueba de casting y era totalmente fuera de mi zona de confort, era con una prueba de canto y ahí, vamos, raramente haría yo algo potable, pero bueno. Bueno, yo ya vi que eras una artista súper valiente porque llegaste a montar, bueno, un madrigal, si no recuerdo mal, ¿no? Mira, era una canción renacentista. Mm. Ah, era una canción muy compleja y que nos pasaron, pues eso, partitura y además como con luego lo que eran ayudas para colocar la voz en, según tu tono, yo desconocía incluso cuál era mi tono y fui allí contigo, pues con una manica delante y la otra detrás de decirte, María, ¿me ayudas? Bueno, y Vamos, salió ya bien, ves que salió bien. sí, sí, ¿Verdad que salió sí? bien, salió bien, salió bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver, ¡ay! Se nos ha colgado Irene. A mí te me has congelado, pero Nada, nada, que leo tu currículum y empezamos, ¿te parece? perfecto. Venga, pues nada, naces en Alicante, esto lo he encontrado por ahí en 1991, es muy jovencita. Irene es actriz, acróbata aérea y graduada en Historia del Arte. Actualmente se encuentra de gira con la compañía Lucas Escobedo y su obra Farra, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Farra es ganadora del Premio Max 2025 a Mejor Espectáculo Musical y en ella participas como acróbata y actriz. Tu experiencia profesional como actriz comenzó en 2013 y has trabajado desde entonces con diversas compañías teatrales, realizando obras de teatro contemporáneo y clásico y también has desempeñado trabajos en el entorno audiovisual. Sus trabajos más recientes como actriz son las obras teatrales El pecado mortal de Madame Campoamor con Mario Hernández, Hamlet con Darío Facal y Todas las noches de un hombre dormido con Antonio Lafuente. También ha trabajado como ayudante de dirección de Lola Blasco en La Armonía del Silencio, programada en el Teatro Español de Madrid. Paralelamente, ha sido miembro del jurado en 3 certámenes teatrales en Alicante. Ha trabajado como profesora de teatro en un proyecto de intercambio cultural internacional y ha realizado diversas locuciones y vídeos publicitarios. Con Retrato en Rojo, uno de tus primeros trabajos, recibiste 5 premios a Mejor Actriz Principal en diversos certámenes. Como acróbata, te has especializado desde 2011 en telas aéreas, aro y pole dance. Has participado como acróbata aérea para un videoclip y también has sido profesora de acrobacia aérea en varias escuelas desde 2017 hasta la actualidad. Tu formación ha tenido lugar en varias escuelas de Madrid, Barcelona y Alicante, habiendo cursado estudios en varias escuelas de interpretación y de acrobacia. Te has formado en las especialidades de teatro físico y teatro textual en Work in Progress Madrid y en Escuela Berti Todavías Barcelona, además de haber realizado diversos workshops de interpretación y doblaje desde 2005 con John Strasberg, Alex Rigola,
Ana Sala, Abril Zamora, Chema Lara o Javier Luna, entre otros. Bueno, un perfil multidisciplinar ecléctico. Wow. Y a mí me surgía la pregunta de ¿cómo han llegado todas estas disciplinas a tu vida? ¿En qué orden? Pues mira, el orden, lo primero que llegó fue el teatro, porque fue cuando yo era pequeñita, porque yo en clase pues era muy tímida y de hecho una de las profesoras les dijo a mis padres que yo era algo así como un mueble en clase. Vamos, yo tengo yo esa palabra la tengo registrada en la memoria, entonces no creo que sea gratuito. Sí, la tengo ahí, entonces eso sería una frase seguramente literal. Entonces, bueno, mis padres decidieron apuntarme a teatro para que me soltara un poquito, para que me comunicara más, para que me relacionara más. Y bueno, yo fui a ver una obra de teatro de una amiga que estaba en un taller con Papayona Teatro en Alicante y tal, y buah, me encantó. O sea, salí de allí flipando y diciendo que sí, que me quería apuntar. Claro, mis padres me llevaron como para abrir un poco boca y además eso, casualmente una amiga también estaba allí. Total, que así empecé para adquirir mayores herramientas sociales y expresarme mejor. Entonces, desde ahí, desde pequeñita, pues me lo empecé a pasar muy bien, a jugar con el teatro y claro, fueron pasando los años, yo seguía. Y bueno, pues ya en el instituto decidí que yo quería ser actriz, que quería tener pues más formación, que quería apostar por ello porque disfrutaba muchísimo y me gustaba. Sí, digamos que veía que era mi pasión, por así decir, ¿no? Que se suele usar esa expresión. Y luego, pues, por el camino llegaron las telas aéreas, o sea, todo lo de la acrobacia me llegó como hobby también. Empecé en Barcelona bueno, pues fueron pasando los años y a mí me seguía gustando, me iba buscando las mañas, me iba cambiando de ciudad, pero me iba buscando las mañas para seguir entrenando. Hice muchos workshops, entonces, bueno, mi formación digamos que no es reglada, o sea, no he realizado formaciones, no he estado, pues yo qué sé, a nivel de interpretación, no he estado en la Resado, no he estado en el Instituto del Teatro, no he estado en una escuela de circo como tal, pero sí que no he parado de formarme a nivel de workshops, a nivel de moverme por todo lo amateur que estaba a mi alcance antes de poder pues, estudiar un poquito más en profundidad. O sea, me he movido mucho, pero es verdad que no son formaciones regladas. Aunque suene así un currículum muy largo, al final lo es porque he picoteado un poco y a lo largo del tiempo, pues mi interés me ha ido llevando a hacer, pues voy a hacer este curso, pues y el no parar, el seguir entrenando e interesándome por cursos y formaciones, al final han llevado pues a que ahora mismo pues tengo como un abanico diverso de cosas que me han ido interesando. Muy bien, porque yo, bueno, en mi formación también multidisciplinar, que sabes que también he metido muchas cositas en la cajita de herramientas, ¿no? Siempre me pregunto cuál es la brújula, ¿no? Para ir siguiendo eh, pues esa pulsión, ¿no? Que tenemos de aprendizaje, de adquirir herramientas también para seguir contando, ¿no? En tu caso, ¿cuál ha sido la brújula para ir metiendo todas esas herramientas, ¿no? en la cajita? Pues siempre ha sido el disfrute. O sea, no he hecho, o sea, nada, ninguna de esta formación ha venido dada porque yo desde fuera quisiera convertirme en, ¿sabes? O sea, desde pequeña eso lo descubrí, digamos que accidentalmente, porque a mí el teatro no era algo que estuviera, digamos que en mi círculo, a mi alcance, y de repente, pum, lo descubrí de esta manera, que al final, mira, pues esta profesora tuvo ahí una mala pata con la etiqueta que me puso, pero luego en el fondo, pues mira, le puedo estar bien agradecida, sobre todo a mis padres que tuvieron la iniciativa de quererme llevar. Y luego el querer seguir tirando del hilo, ostras, pues esto me gusta, disfruto con ello, me llena, me estimula la cabeza, me estimula el cuerpo, me hace comunicarme mejor. Encima conozco a gente
muy afín y muy interesante. Encima luego voy como espectadora y ostras, y flipo porque de repente me interesa también ir al teatro y ver cosas, o de repente me interesa mirar a la gente, o sea, mirar en una plaza las personas que hay y qué postura corporal tienen, cómo se relacionan entre ellos, ¿sabes? De repente todo se vuelve interesante, ¿no? Entonces, desde ese estímulo de la curiosidad es desde donde salió todo. Igual que por eso el circo también empezó siendo un hobby, porque yo, pues bueno, además fue porque en Barcelona había unos cursos para jóvenes muy accesibles, muy económicos en centros sociales, ¿no? Y bueno, pues vi telas aéreas, o sea, había talleres, yo qué sé, de cerámica, de escritura, o sea, todo pues, muy diverso, de actividades extraescolares, ¿no? Y dije, ostras, telas aéreas. Uy, qué curioso. Oye, esto se aprende. O sea, yo, claro, yo no sabía no, por dónde tirar, ¿no? Tampoco era algo que estuviera en mi círculo. Y de repente lo vi y dije, ostras, pues me voy a apuntar. Y me puse, y fue a sorteo. Entonces tuve la suerte de que me tocó una plaza y entonces empecé a ir y me enamoré perdidamente de las telas. Yo me acuerdo que me quedaba embelesada, no me enteraba de nada de lo que decía la profesora porque brillaba tanto que, me quedaba ahí en bobaica, eclipsada. Entonces, y claro, y luego encima tener la sensación de estar en el aire, claro, yo flipé también. Entonces, bueno, pues desde desde esa curiosidad, desde ese disfrute, luego pues después de las telas, pues llegó el aro, después del aro el pole. Entonces todo siempre ha sido desde ahí, desde esa curiosidad. Sí que es verdad que cuando empecé a dar clases de telas, que también llegó de forma muy natural, yo no busqué ser profe de telas. O sea, yo es que en mi vida me imaginé dedicarme profesionalmente al circo, o sea, para nada. Y todo empezó porque una persona un día entrenando me dijo, oye, ¿tú me darías clase? Y yo acababa de llegar a Madrid a buscarme la vida, que estaba trabajando pues, en una franquicia de hostelería. Claro, pues dije, claro, hombre, claro, no te voy a dar yo clase, que yo te doy clase, que yo te la doy, si a ti te interesa algo de lo que yo te pueda aportar. Y entonces a partir de ahí empecé a darle clases particulares a esa chica, de esa chica de repente se unieron un par, de ahí de ese grupo me salió otro, y entonces fue la cosa como subiendo, subiendo, hasta que empecé a dar clases en escuelas. O sea, lo pienso ahora y digo, madre mía, si esto me lo hubieran dicho, o sea, si me hubieran dicho que iba a ser algo profesional para mí este mundo hace unos años, es que no me lo hubiera creído, para nada. Entonces, no sé, ha sido todo muy natural, a la par que bizarro. Mm, creo que ya te he respondido bastante largamente. Entonces, ahora mismo, ¿qué significa actuar para ti en tu vida y la acrobacia? Buah, es que ahora mismo estoy en un momento muy dulce. Ahora mismo llevamos ya 2 años, que se dice pronto, de gira. Y es una aventura. O sea, yo diría que digo, ¡ay, tengo bolo! Entonces, pues prácticamente todos los fines de semana, porque ahora mismo, por ejemplo, acabo de llegar y deshacer la maleta, ¿no? Pues el siguiente bolo, la semana que viene, o sea, los próximos bolos los tenemos en las Canarias, en las Palmas de Gran Canaria. Entonces, ¡ay, pues que nos vamos a las Canarias, que no sé cuánto, que estamos varios días! Entonces, como hay buen rollo, además, entre todos los miembros del equipo y no sé, es muy agradable. Y subirnos al escenario juntos, la verdad es que como somos muy familia, me siento muy arropada, siento que todos los días aprendo algo, siento que hay mucha ilusión y mucho amor por esta profesión en esta compañía. Entonces, vamos para adelante. Y cuando a veces no sé, porque hay problemas técnicos, o sea, surgen cosas, pero siempre, o sea, me encanta descubrir que pase lo que nos pase, la función va a seguir. O sea, no se nos va a caer, no se nos va a caer, porque hemos tenido ya algún que otro eh, problema y es que seguimos, lo resolvemos. Sabemos que juntos, además nos miramos y sabemos y nos vamos entendiendo y eso es maravilloso.
O Encima el sea que, público disfruta mucho, entonces esto es un caramelo. O sea, ahora mismo disfrutar es explotar casi. ujú, cuánto me alegro de que te vaya tan bien. Estoy tan contenta de verte brillar. Eh, bueno, me surge una pregunta, no la tenía puesta en la entrevista, pero eh, si ahora mismo te dijesen o pasase cualquier cosa en la que no pudieses actuar, no pudieses subirte a un aro o unas telas, ¿te ves siendo Muggles? ¿Te ves siendo una persona no artista? ¿O encontrarías otra manera de expresar? Esto es un bicho que se te mete dentro y no te suelta. Claro, es que hay con. Eso es un demoniete que. O sea, bueno, un demoniete, como un miedo que está ahí porque las lesiones existen y da auténtico pavor. Entonces, lo primero en lo que me viene a la cabeza cuando me planteas esto es decir, ostras, ¿y la función? O sea, quiero decir, somos un engranaje. Entonces, si yo como pieza del engranaje en esto de repente me veo limitada, sea, perjudico mucho a la función, ¿sabes? Y todos los miembros que estamos dentro. Entonces, lo primero que me preocuparía sería eso. Y luego a nivel personal, de forma diaria, claro, es que sí, claro, es que no podría entrenar, ¿no? O sea, es que sí, yo ahora mismo es que entreno todos los días. Entonces, creo que psicológicamente sería un mazazo, porque el cuerpo también genera, o sea, aquí también hay un sistema de hormonas y el cuerpo se acostumbra a todo y el cuerpo, o sea, si lo cuidas y lo llevas, te responde y se adapta a todo. Entonces, ahora mismo tengo tan integrado el entrenar en mi día a día que sinceramente creo que sería duro, sobre todo psicológicamente. Luego, a nivel profesional, pues sí, sé que me acabaría apañando. ¿No sería tan feliz? También, también. Pero siempre, o sea, pues buscaría otras maneras a lo mejor de canalizar esa energía, ¿no? Por Sí, otros medios o sería una ultraespectadora. Creo que estaría metida, iría de butaca en butaca. No sé. me planteaba esta pregunta porque el otro día hablaba con mi mejor amiga, con Gaia, y bueno, mi mejor amiga es músico, entre otras muchas cosas, ¿no? Igual que yo, pero nos era difícil definirnos como únicamente músicos, ¿no? Porque al final, pues eso, actuamos, eh, componemos, escribimos y yo creo que al final la vena artística nos acaba saliendo por donde puede en cada momento, ¿no? Entonces era algo que, mira, de las últimas conversaciones que he tenido, pues me apetecía preguntarte. Y bueno, tengo una duda, porque en el mundo de la música los instrumentos definen un poco la personalidad, ¿no? De los artistas, ¿no? Y en el mundo de la acrobacia, el aparato Sí, sí, define. sí, sí, sí. Además, mira, dando clase, que llevo ya un tiempo, ahora mismo lo compagino con un par de clasecitas que veo que sí que puedo dar por agenda a la semana, porque los miércoles es verdad que es raro que esté fuera. Y como me encanta dar clase, pues he mantenido ahí un par de clases. Entonces, me gusta tanto y veo tanto a la gente que enseguida, cuando les veo, su psicomotricidad, incluso su flexibilidad, digo, creo que el elemento de esta persona sería este. Esta persona, y a veces se lo digo, oye, ¿has probado? Te estás atascando un poco con el pol, ¿tú has probado el aro? Porque creo que te iba a gustar. No sé decirte exactamente qué es lo que, pero yo sí, sí, lo detecto. Y es verdad que he solido acertar, he solido acertar. Ajá, ajá. Y claro, es que cada elemento también es un mundo, porque el pol está duro, o sea, gira, tal, es divertidísimo y tiene ese punto giratorio, a mí me vuelve loca. Pero también es verdad que está duro, la piel, o sea, sales llena de moratones, la piel se te irrita muchísimo,
necesitas llevar poca ropa para frenarte pues eso, con tu propia piel. Si sudas mucho te resbalas, pero si estás muy seca también. Entonces, las telas pues te aprietan, te oprimen, es una tela, amortigua, o sea, es el aro se te clava, o sea, cada... Bueno, son todos un poco torturadores por lo que te estoy diciendo, pero, pero bueno, me refiero a que sí, la forma de trabajar con ellos es bien distinta. Y bueno, sí, 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 sí que hay estilos. Ajá, ajá. Interesante. Yo ya te digo que lo veo, ¿eh? Yo además creo que al ser actrices gestuales somos muy observadoras, ¿no? Y se nos queda un poco, pues eso, la personalidad, la forma de pensar también que tiene la persona que tenemos enfrente, ¿no? Ese análisis corporal que es, bueno, pues de formación profesional, ¿no? Pero interesante. Y a ver, ¿qué tenía por aquí? ¿Cómo decidiste dedicarte profesionalmente a esto? Pues fue en el instituto, porque montamos, por suerte, fui en el cambio del cole al instituto, fui a uno en el que había un grupo de teatro potente. Y entonces en ese grupo de teatro, justo el año que yo entré en ese instituto, querían montar La cantante calva de Ionesco, Teatro del Absurdo, o sea, maravilloso. Qué guay. Sí, con Juan Luis Mira, que estaba allí de profe. Y claro, luego también pues tenía el grupo de teatro en la universidad. O sea, él tenía ahí pues varios grupos con los que estaba trabajando, tanto con chavales como con adultos, luego también compañía y tal. Y, y entonces, claro, pues hicieron un casting y ostras, yo lo hice y entré. Y entonces, bueno, yo me lo pasé con la señora Smith, que no veas, o sea, yo aquello, y encima participamos en unos premios a nivel nacional, los premios Buero, y entonces quedamos finalistas, y entonces nos fuimos a Madrid y estuvimos una semana, creo que era una semana de convivencia, luego hubo una gala, actuamos en el María Guerrero de Madrid, o Toma. sea, claro, yo toqué eso y dije, "Buah". Claro, ¿qué pasa? Que ahí estábamos en un teatro muy tocho, siendo muy jóvenes, entonces parecía que todo era muy fácil. A ti te decían, esto va a ser difícil, esto va a ser un camino duro, esto tal, pero tú decías, sí, sí, claro, ya desde el lugar en el que estás, de, bueno, pero yo estoy aquí en el teatro este que es enorme y tengo una señora que me plancha el vestuario y un señor que me está... O sea, claro, estábamos flipando todos y ahí pues ahí digamos que me entró ya el gusanico de decir, ostras, es que encima esto de viajar, esto de conocer gente, esto de estar en el teatro, esto de ver unos focos tochos, esto de ver un patio de butacas inmenso, ¿sabes? En Madrid, o sea, era como... Y claro, ahí me picó fuerte. Ahí fue cuando dije, creo que no hay vuelta para atrás. No hay Porque vuelta hay para un atrás. punto en el que decidimos, yo quiero comer de esto, ¿no? Sí, Eh, me lo saboreé y ya ahí no hubo vuelta atrás. sí, Sí sí. que estudié una carrera, porque además sí que mis padres me hicieron mucho hincapié en que estudiara una carrera universitaria. Y bueno, pues decidí pues por la UNED, que es una universidad a distancia, irme sacando la carrera, pero casi que era mi actividad extraescolar, porque yo lo que hice en ese momento, yo estaba en Alicante, y entonces me apunté a todos los grupos de teatro universitario que existían en Alicante. Me apunté en el de la universidad, en Campello. O sea, es que estaba en un... No sé cómo me cuadré las agendas y luego en el tiempo que me sobraba me estudiaba. Toma ya. Y al final pues me la saqué también en medio. Luego pues eso, gracias a eso me dio la libertad pues de irme a Barcelona, o sea, pude viajar porque la universidad a distancia no te requiere acudir presencialmente a las clases. Entonces, bueno, pues ahí vi una vía de decir, bueno, pues por aquí igual pues se Bueno, puede un poco todo. claro, claro. No, yo creo que en general, por los artistas con los que voy hablando, aparte de tener nosotros esta pulsión por aprender y por disfrutar, es parte de la profesión, el, el seguir sumando cosas, ¿no? Y poder comer de esto que nos gusta tanto.
muchas veces depende de una hiperformación, bien sea arreglada, bien no lo sea. Eh, porque, bueno, pues las disciplinas circenses, según tengo entendido, no están regladas en España, ¿no? O sea, ahí es un territorio un poco, sí, que está, no sé cómo decirte, sin definir. O sea, hay lagunas. Sí, es verdad que no son formaciones y en interpretación tampoco no son universitarias. O sea, no es una cosa oficial per se. Sí que hay alguna, por ejemplo, escuela de interpretación como son pues la RESAD o que son, Las ¿no? ESAD, sí. La RESAD, que sí que son como lo más oficial que hay, pero luego hay también pues muchas escuelas privadas que eso, pues luego te ofrecen un diploma de que has cursado allí, pero no es una, pero sí que es una formación, pero claro, ahí es un... Sí, no, digamos que no está tan burocratizado y estratificado o jerarquizado como otras formaciones. También lo artístico siempre ha tenido esto, ¿no? Supongo que en otros campos también puede, puede parecer algo similar, pero es verdad que en el campo de la interpretación y el circo precisamente son dos campos un poco más anárquicos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y sí Bueno, que hay escuelas muy buenas y muy potentes y de las que, vamos, que sí, sí, merece la las hay, pena. las hay. Y las recomendamos mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Y yo tenía una pregunta, Irene, porque a mí me ha fascinado verte actuar encima del aro y pensaba, ¿cómo se ve la vida desde tantos metros arriba, ¿no? ¿Cambia la visión? Pues, claro, o sea, creo que sé que el momento de, o sea, hablas de un momento en el que sube Cuando especialmente. estás ahí, Vale. Eh, a ver, ahí es que están pasando tantas cosas en mi mente. Es que, claro, hay dos momentos de la función en las que estoy en el aro. Entonces, en una hay mucho movimiento y en otra no hay movimiento. En la que hay movimiento, ahí hay, yo qué sé, es una explosión de energía. La cabeza casi que está alerta, pero no puedo pensar en, o sea, no, en disfrutar, en el jolgorio, en transmitir afuera. También es verdad que como tengo música en directo que acompaña, o sea, es que es ser canal, ¿sabes? Es lo que yo estoy sintiendo, que no se me quede dentro y sacarlo afuera para compartirlo. Esa es mi máxima, digamos que preocupación o el foco donde yo pongo mi mente, en que mi gesto de la cara no se me vaya a, buah, estoy haciendo fuerza o, buah, esto duele, ¿sabes? O, buah, ahora viene el momento potente, tengo que poner la mano así para que no. Pero sí que sí, el máximo foco está en ser una fuente de alegría. claro, es un Y aquí y transmitirlo ahora máximo que total, puedo. ¿no? Que es un Perdón. que es un aquí y ahora total. Aquí y ahora total, sí, sí. Claro, es tan exigente físicamente que es como cuando haces deporte. ¿En qué piensas cuando estás entrenando muy fuerte? Pues, o sea, claro, pues tienes la concentración en tu cuerpo. Si a eso le sumas un público afuera, pues claro, quieres darle al público eso lucidito y guay. Y que te quede limpio, que quede bonito y que la gente sonríe y diga, wow, y les guste, ¿no? Y luego el otro momento, que es estático, ya digamos que es un momento dramático, ahí, ahí eso es una pasada, porque ahí es todo lo contrario, ahí es interpretación pura y dura, apertura en canal, a metros de altura, o sea, es un momento súper especial, o sea, ese es un momento, es un regalo, para mí ese momento es un regalo que además, o sea, es que es único, eso no voy a tener un momento así, mmm, creo, tan especial y de esa manera en la que yo comparto con el público algo muy, muy íntimo, o sea, es un momento muy delicado. Entonces lo cojo con mucho respeto. Y llevo mucho cuidado también bueno, intento cuidarla, que no haya sobreactuación, porque eso, creo que ahí eso es lo peor que puede pasar en ese momento.
Sí que es muy espectacular la imagen, además tengo dos compañeras que apoyan con una canción de fondo, con unas voces preciosas y la imagen que se ve desde fuera es muy bonita. Entonces es como esa delicadeza de tocar. Además, es flipante luego lo que, o sea, mucha gente se ha visto reflejada con ese momento, que se habla de, pues, de la tristeza y pese a que la función habla de la alegría, las ganas de celebrar y tal, en ese momento pues es también un momento hacia, sí, hacia que no siempre se puede o no siempre uno tiene el cuerpo y no pasa nada y es también respetable, ¿no? La vida no es siempre fácil. Entonces, claro, para que eso suceda, para que esa conexión pueda suceder, ahí es como impostar al mínimo, mm, sí, y trabajarlo desde muy adentro, muy, muy, muy adentro. Ujú. Yo, mira, lo tenía puesto para más adelante en la entrevista, para cuando hablásemos de Farra, pero cuando te vi en ese momento de más quietud, ¿no? En el monólogo que tienes en el aro, yo lloré, he de Mm, decirlo. O sea, me fue súper emocionante y solo podía pensar en eso, qué capacidad de canalización, ¿no? De conexión. Yo me sentí muy conectada con lo que estabas contando y lloré mucho. Así Ay, que muchas gracias. espero que, que también ayudara como a Sí, liberar. sí. Pues y es una sensación que mucha gente comparte, o sea, mucha gente se siente muy identificada con ese momento. Y bueno, para la gente que esté escuchando esta entrevista y no sepa de qué, pues es o sea, sí, es como el derecho a estar como uno necesite estar, el no forzarnos a poner una cara que no tenemos si no la tenemos, o sí, o mostrarte al mundo siempre feliz y alegre, ¿no? Que eso también puede ser una carga muy pesada y te puede hacer pues, más daño, aunque bueno, en la función no vamos tan lejos, ¿no? Es un momento puntual. Pero sí, es ese derecho a estar como tengamos que estar. Y por ejemplo, me alegro mucho que te tocara. O sea, No, que cuando es común también es un poco, bueno, mal de muchos consuelo de tontos se dice, pero sí que es verdad, a mí personalmente me pasa que digo, bueno, es una sensación normal, ¿no? O sea, quiero decir normal, es una sensación que común. humanamente atravesamos de forma habitual o en ciertos momentos, ciertas fases. Siempre ayuda a sentirte un poco acompañado cuando estás fastidiadilla, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que el objetivo de un actor o yo como público, ¿no? Cuando voy a ver algo al teatro, es para empezar no salir igual que llegué, ¿no? Que si todo ha ido bien, algo va a cambiar dentro de mí. Y como actriz, pues, o como cantante, que algo cambie, ¿no? En las personitas que vienen a vernos. Eso es la magia de la Claro. interpretación, ¿no? Y bueno, también tienes el aspecto docente en tu vida. ¿Qué Sí. significa para ti la docencia hoy en día? Bueno, sí, claro, yo como te he comentado, sí que me gusta muchísimo el tema de dar las clases, aunque llegó una vez más, dado por las circunstancias, esto de que la persona me preguntó, oye, ¿tú me entrenarías? Claro, ahí lo descubrí que me encanta, buah, es que me encanta acompañar y guiar. Una cosa que me da muchísima satisfacción y es equiparable incluso al teatro, es el ver evolucionar a la gente. O sea, es que eso es una pasada. Y yo Sí, creo que si eso lo vives y lo experimentas, mm, bueno, aparte de que das un servicio, que es lo que la gente busca, claro, con mucha más humanidad, porque claro, a ti te está gustando lo que estás haciendo, entonces ya ahí hay un plus que al alumno a la alumna le llega. Hay como una implicación que te sale de forma natural y eso es maravilloso. Entonces, conectar con eso me pareció muy bonito. Me encanta acompañar, además me gusta mucho también hay un factor en el circo
claro, es tan duro físicamente y te abarca tantas cosas porque te abarca... es muy exigente a nivel fuerza, pero es también muy exigente a nivel flexibilidad. Y son dos campos que son de trabajo a largo plazo. O sea, por entrenar un día fuerte al día siguiente no estás más fuerte. O sea, esto es sumar y sumar y sumar y sumar y cuidar. Y luego encima, pues ya si te metes un poquito más, pues cuidar. Si comes bien, pues te vas a sentir mejor. Tal. Si duermes, si encima pues le metes también el tema de cuidar tus descansos, mimarlos. Claro, ya empiezas es una forma de vida, un poco, ¿no? Bueno, un poco no, total. Porque ya abarca más aspectos de tu vida que es el que simplemente ir a entrenar y punto. Y esto venía porque... ¿Qué lugar ocupa la docencia en tu vida? Sí, pero te lo estaba diciendo, bueno, porque es muy bonito eso, el ver a la gente. La verdad es que no sé a dónde estaba yendo, pero estaba yendo a algún lugar. Sí, la constancia, ahí es donde quería llegar, que el circo es tan... te requiere, es una pareja, no es tóxica, no es una pareja tóxica, Es pero pelosa. digamos que es pegajosilla, ¿sabes? Bueno, si tú quieres realmente avanzar y te mola y tienes como ciertos objetivos, ahí tienes que estar pico pala y aguantar y ser constante. Entonces, esa constancia, ese esfuerzo, esa disciplina, ese machacar las cosas hasta que te salen. Claro, ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, que es todo inmediato, es algo que se sale. Por eso digo, es que sí que estaba yendo a un lugar cuando me he metido en todo lo otro anteriormente. Entonces, me encanta esa parte y me encanta, hay gente que luego cuando ve eso se espanta, porque claro, como no casa, o piensa que va a llegar y le va a salir todo, o piensa que el proceso va a ser más rápido, y entonces viene la frustración, viene la autoexigencia, o sea, vienen un montón de cosas. Y eso aporta mucho a nivel personal. Igual que el teatro a mí personalmente me ayudó a comunicarme y a expresarme mejor, el tema de todo, o sea, todo el circo a mí me aportó, y más habiendo empezado como algo amateur, pero que luego me fui metiendo más, empezar desde el disfrute, pero luego ver que realmente la evolución venía a base de mucho esfuerzo, pero mucho, 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 mucho. Entonces, el valor del esfuerzo ahora mismo, en el momento en el que estamos, me parece algo muy A valioso. transmitir, ¿no? Sí, 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 a transmitir. Y luego quien quiere darle y estar, es una pasada compartirlo con ellos y picarles y luego encima pues en clase, sí, compartimos pues muchas cosas y es muy bonito, hay muy buen rollo y sí, entonces esa parte de querer compartir, de animar y de, sí, o sea, y de que luego también es un deporte muy artístico, entonces es muy bonito de enseñar. Es muy bonito de enseñar. Bueno, y ahora estás con Farra, picando con la compañía de Lucas Escobedo, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Y os han dado el Max, toma ya. Habéis recibido críticas entusiastas y han descrito la obra como una fiesta barroca vibrante que fusiona variadas disciplinas, como la música en directo, el mimo, la palabra en verso, el circo, y generáis un estado de emoción que nos vuelve a todos al estado de niños, ¿no? A los niños que fuimos, capaces de sorprendernos de los trucos y las bufonadas, ¿no? Las juglaradas que hacéis. Y es brillante todo lo construido alrededor del siglo de oro español y las referencias a sus protagonistas. De Cervantes a Calderón, pasando por Lope de Vega, incluidos Quevedo, Góngora o Tirso de Molina, perdón. Y también las mujeres que les fueron coetáneas, bien mujeres, ¿no? Desde María de Zayas a Teresa de Jesús, así como Juana Inés de la Cruz o Ana Caro de Mayén. Es un gran trabajo dirigido por Lucas Escobedo, con mención especial a la composición musical original, dirigida por Raquel Molano, y el movimiento escénico diseñado por Mar Navarro, la grande.
Ernesto Arias aporta su conocimiento y experiencia como asesor de palabra. Esta producción funde el verso con la música barroca y el más elegante circo con el sentido del humor. Y todo es una fiesta, una farra, a lo que no hacen falta excusas para celebrarlo, para emocionarse, para congregar espectadores de toda edad, cultura y condición en torno a la vida, sin que por ello haya que dejar de mirar los problemas de frente, por derecho. Sobre el escenario, 6 artistas. Alonso Rodríguez, Tony Guillén Mar, Irene Coloma, Jesús Irimía, Lucas Escobedo, el director, Paula Lloret y Raquel Molano, que es la compositora, que actúan también, ¿no? Que domináis todas las especialidades de la actuación, cantáis en solitario un coro, tocáis instrumentos, recitáis, hacéis malabarismos, clown, lucha, espadazo limpio y metéis al público en la aventura de esperar a un alto personaje, mientras os suceden todo tipo de aventuras. Siglo de oro y siglo XXI se confabulan así contra el exceso de tecnología de nuestra sociedad. Combatida a base de sentido del humor, música barroca folk, pero con aires de rock. Esto es muy fuerte, yo cuando vi allí la guitarra eléctrica, rumba y la batería, ¿no? Y carnavales de Cádiz. Y con ellos la danza, la imaginación y la persecución de la aventura y lo imposible. Yo me quedé flipando cuando lo vi. Qué guay. Que háblanos un poquito de Farra, así brevemente. ¿Qué es para ti Farra y cómo llega esta producción a tu vida? Pues Farra, jolín, es que aportar algo, mira, diría así como suma que, o sea, es impresionante la capacidad que tiene esta función de llegar, o sea, a todos los públicos, pero de verdad, o sea, no es una función pensada o sea, infantil, pero es que a los niños les encanta. No es una función adolescente, o sea, pensada para público joven, adolescente y tal, didáctica, pero sin embargo tiene una parte muy didáctica y a los adolescentes les mueve mogollón y sabemos que ha habido chavales, ayer nos dijeron que tras unas funciones que hicimos, creo que fueron en Almagro, varios chavales, chavalas se apuntaron a teatro. Les dio ganas Farra de apuntarse a teatro y que habían empezado a hacer teatro. Y eso fue como para todos, súper bonito. Guay. Adultos, pues por supuesto, para gente más que le gusta el siglo de oro y que se empapa de los textos que ha leído mucho, le gustan muchísimo las referencias, pero quien no se ha empapado tanto, quien no recuerda o quien directamente no le interesa tanto el siglo de oro, también se lo pasa bien. Y luego encima la gente mayor también sale con, o sea, nos han hablado, las personas mayores me encanta porque cuando salimos tenemos la suerte que podemos interactuar con el público a la salida para despedirles en el hall y las personas mayores es que salen con una vitalidad, o sea, salen súper agradecidas porque disfrutan. Entonces, me parece súper complicado conseguir que una función llegue a tantos perfiles, a tantas edades diferentes y con tanta intensidad, porque no es que digas, bueno, unos salen así, es que suele salir la gente con mucha, o sea, es que le veo brillico en los ojos, es que se les ve cuando salen sonrisa de oreja a oreja y valen más esos ojitos brillantes que las palabras que te puedan decir. Que luego hay gente que se deshace en palabras, hay gente que notas que le da más corte, hay gente que simplemente te sonríe pero es que se lo ves en la expresión. Entonces eso me parece una proeza. O sea, me parece que tiene un potencial social súper bonito. Súper bonito. Y como habla de las ganas de vivir y sí, de la celebración, pero también de lo cotidiano y, bueno, esta frase que utilizamos, ¿no? De celebrar el todo y la nada. Eh, es que no sé, me parece un mensaje muy bonito. Qué guay. ¿Y cómo te llegó la oportunidad de trabajar en esta producción? Mira, llegó en un momento. Yo, mira, llegó cuando estaba haciendo camarera. Yo, bueno, ya sabes que esta profesión es, pues, muy complicada. Entonces, bueno, yo ya estaba pensando en girar hacia sí, hacia otros rumbos. Estaba pensando
Sí, en continuar a lo mejor con el teatro, pero más a nivel pues amateur, o sea, a nivel extra, sí, como un extra para mí, porque yo quería que siguiera formando parte de mi vida, pero es verdad que ya me estaba apartando un poquito y llevaba tiempo sin subirme a un escenario, pero me había vuelto de Madrid, mi vida había pegado varios girillos ahí, entonces, bueno, sabía que quería continuar con teatro. De hecho, me puse en contacto con una compañía que iba a montar una función y dije, venga, pues me sumo, pero no tenía pretensiones profesionales ni a gran escala, ni mucho menos. Y de repente, y eso, entonces en ese impasse, pues dije, mira, yo este verano me voy a meter a trabajar a un bar y así reseteo un poco, me ordeno la cabeza con un trabajo que no tenga pues responsabilidades, necesitaba un cambio de aires. Y digo, ¿será posible que hace lo que se dice, ¿no? Que pegan una pata a una piedra y salen o sea, detrás o sea, la típica broma esta de ¿tú qué, a qué te dedicas? Ah, yo soy actora, ¿y en qué bar trabajas? ¿No? Ujú. Qué lástima, pero que es cierto. Y digo, jolín, qué fuerte. Ha sido, digo, tenía que pasar por aquí para que me surgiera una oportunidad como esta. Pero bueno, fuera de coñas. Nada, fue un casting muy duro. Fue un casting muy duro. 4 días de casting. Creo que éramos 12 o 13 personas en un casting cerradito. Y bastantes horas cada día con bueno, la prueba de canto que tú ya conoces, con la que me ayudaste. Luego había otra prueba libre musical, otra de movimiento, creo, sí. O sea, tenías que defender una canción también elegida por ti, a ser posible acompañada por un instrumento, una partitura de percusión corporal, un monólogo a elegir entre varios, luego un texto en verso, luego un texto también en prosa coral, en fin, o sea, sí, en fin. O sea, que te ha supuesto un súper reto, ¿no? Esta producción. Yo te acompañé en parte de una parte muy chiquitita del proceso, pero bueno, recuerdo que me decías que tenías ensayos a partir de que te cogieron, ¿no? De percusión corporal, de malabares. Buah, me parecía una auténtica locura, pero que después en escena da un resultado maravilloso. Yo de verdad que flipé de la cantidad de disciplinas que manejáis. Eh, y bueno, pues anda el Max. Sí. ¿Cómo recibes tú esa noticia? Eh, no sé expresarlo, ¿eh? O sea, lo que más me emociona es acordarme del momento en el que sucedió. O sea, es que eso es lo más bonito. Porque ese momento de entrar en el teatro, es que fue en Pamplona. Además, yo tuve como varias ruinas que me pasaron justo antes. Del tipo que se me rompió el tacón, llevaba unos zapatos que se me rompió el tacón, se me rompió un bolsito que llevaba, o sea, se me rompieron como varias cosas de decir, bueno, como tenga que subir al escenario, creo que voy a salir como en la sustancia, o sea, va a salir un engendro allí, o sea, voy a llegar arrastrada si es que subimos, ¿no? Pero era impensable, yo decía, bueno, bastante, el premio es estar nominados, o sea, el ser finalistas ya era muchísimo para nosotros. Era la segunda vez que la compañía Lucas Escobedo estaba nominada a Premio Max. Y claro, pero la primera fue con Paura, que es el montaje anterior a Farra. Eh, y claro, ahí están, o sea, yo no formaba parte todavía de la compañía, entonces para mí era la primera vez que vivía una nominación al Max, con el hecho de estar ahí en el teatro, con toda la pompa, las cámaras y tal, televisión española, no sé cuándo. Luego además fue muy bonito, esto me pareció precioso. Cuando entramos al hall del teatro, previo a la gala, que estábamos todos así muy chispeantes, muy nerviosos, dos chicas se nos acercaron que nos reconocieron. ¡Ay, sois los de Zara, tal! Y pues claro, juntos todos, como tenemos perfiles bastante, o sea, somos bastante, creo que, reconocibles juntos, ¿no?
ay, soy los de Zaragoza, ay, os vimos en Gijón, no sé qué tal. Oye, felicidades, o sea, al margen de lo que pasa en esta gala. Entonces, claro, nos hablaron de, era como si acabáramos de hacer la función y estuviéramos hablando con público, ¿no? Y nos hablaban súper emocionadas, que les había encantado, que se habían emocionado, que habían reído, que habían llorado, que... Y vimos pues lo que mueve, la esencia de Farra, ¿no? De lo que llega, que es lo importante, con lo que se queda la gente. Entonces, claro, entrar al teatro con eso me pareció precioso, porque fue una forma de conectar con el trabajo. Y ese es el verdadero premio, ¿sabes? Que generar emociones como esa y que luego la gente te transmita esa intensidad en las emociones por las que ha pasado y te las transmita, sí, o sea, eso es no sé, para mí es muy especial, o sea, es un motor, es el motor que hace que sigas trabajando, que sigas esforzándote, que quieras más, se te mueva todavía más curiosidad, o sea, ganas de aprender más, de mejorar, de explorar, ¿no? Es el motor, es la semilla. Entonces, claro, entrar al teatro con eso, o sea, ya me pareció una maravilla. Y luego cuando empezó la gala, los nervios, eh, y además fuimos de los primeros premios que entregaron. O sea, ese momento y el premio es para un silencio de 3 años, ¿no? Todos en pie. Fue impresionante. Luego todos llorando ahí entre cajas. Además, vamos a volver a ese teatro, vamos a volver al Gallarre. Ahora en mayo, dentro de un mesecito, sí, a finales de 22, 23, creo que es de mayo, vamos al Gallarre de Pamplona. Y qué especial, porque vamos a volver a ese teatro donde recibimos el Max, que para nosotros es una joyita de la memoria, la verdad, porque ahí había mucho amor, mucha lágrima de emoción total, de satisfacción, de impulso, de... Al final los premios son como mm, es que los premios tienen yo qué sé, los premios tienen muchas caras, los premios. Pero al final, o sea, para mí lo más valioso es como la sensación de que lo que estás haciendo tiene sentido. Que siempre lo tiene, aunque no nos den los premios, ¿no? Pero el reconocimiento, joder, viene muy bien, ¿no? O sea, me refiero a que con lo que más te quedas del premio, porque sí, sí, es verdad, o sea, siempre tiene sentido. Pero siempre te queda a veces o sea, no sé, cuando estás en montajes, ¿no? Esa voluntad de buscar algo que aporte, que aporte. Entonces, bueno, pero sí, es que los premios tienen muchas cosillas. Entonces, Irene, en una frase, ¿con ¿Mm? qué te quedarías de esta experiencia, ¿no? Con Farra. Eh, pues con las... O sea, perdona, ¿eh? Para mí era un reto. Entonces, me quedo con la capacidad de superación y con todos los aprendizajes que hago cada día que tenemos bolo. Porque siempre intento... o sea, desde la compañía siempre se pretende que no haya una estancación, que no haya un estancamiento, que la función no sea así. Entonces siempre buscamos, ay, pues vamos a buscar por aquí, tal, ahí va. Sin la exigencia y sin presión, pero siempre como que haya esa semillita de, a ver aquí si le pudiéramos sacar por esto por aquí. Y si te apetece probar por allá. Y si eso hace que esté viva. La superación, ¿no? Entonces me Bien. quedo con la superación. Bueno, como hablábamos ayer cuando estábamos probando para este directo, yo te decía que había creado este espacio también un poco pensando en los que vienen detrás, ¿no? En las generaciones de artistas que están buscando su lugar o que tienen esa pulsión, ¿no? Ese querer contar algo. eh, y que a veces nos sentimos un poco solos en este sube y baja que significa dedicarse al arte. Y me gustaría enseñar que se puede, que hay que tener esperanza siempre, que siempre tiene sentido. Y,
brevemente, porque solo tenemos una hora de directo, ¿qué le dirías a las personas que les atrae el mundo escénico y se plantean probar suerte? Pues les diría que o sea, lo más importante es que se disfrute y que ese disfrute, o sea, no siempre tiene que ver, o sea, la formación siempre creo que es la clave, ¿sabes? Porque es lo que nos hace nutrirnos, avanzar, aprender de otras personas, conocer, o sea, ampliar el círculo social, conectar con gente que le gusta lo mismo que a ti, entonces eso aporta mucho a nivel personal. Entonces, que alimenten o sea, su curiosidad, que siempre esté bicheando y que no que no les espante probar nada. Porque a veces hay cosas que vemos como muy ajenas a nosotros y después lo pruebas y te sorprendes de lo mucho que te puede gustar o conectar. Y todo eso en escena siempre se puede jugar con los pluses de cada uno. Y ahora mismo además está muy en boga que buscan perfiles muy variados. Entonces, a nivel música, a nivel danza, a nivel movimiento, a nivel circo con todas sus disciplinas, a nivel gestual. O sea, hay millones de ramificaciones. Entonces, animo mucho a probar y a experimentar sin vergüenza, lanzándose a la piscina y asumiendo pues que todos empezamos en algún momento y que eso no sea una traba, ¿no? El miedo al ridículo que a veces nos da probar cosas que se salen de la zona de confort. Eso sería lo que digo. Muy bien, claro. La vida está al otro lado del miedo, ¿eh? Así que solo tenemos que atravesarlo. Porque seguimos teniendo miedo, ¿verdad, Irene? Hombre. Pero lo atravesamos. Ahí Sí, está sí, el valor. sí, claro, claro. Ahí Claro, lo está. que pasa es que también el miedo pues o sea, va evolucionando. El miedo como vas subiendo escaloncitos, claro, el miedo sigue ahí, pero igual cada vez está como más alto, ¿no? Mm, Entonces los escalones que luego miras para abajo y dices, uy, si a mí me daba miedo el primer escalón y estoy en el séptimo. sí, Y ahora me nada. da miedo el décimo. La constancia que decías antes, ¿no? Constancia, constancia. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por acompañar estos primeros pasitos de este espacio. De verdad que te estoy muy agradecida. Nada, Espero a ti. que te hayas sentido cómoda. Mucho, mucho, Sí, mucho. me Espero alegro haber mucho. aportado pues cositas que la gente haya disfrutado, quien haya llegado hasta aquí y quien no también. Y nada, que muchísimas gracias sí, por pensar en mí y por brindarme este espacio que me parece un proyecto muy bonito. Un placerazo, Irene. Y nada, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pensarte en Voz Alta. Y ya sabéis que tenemos canal de YouTube en @Marian Música Escena. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.